Diego de Montemayor es una figura clave en la historia del noreste de México. Es conocido por fundar la ciudad de Monterrey en 1596. Sin embargo, su ascenso al poder sigue siendo un tema de debate. Algunos historiadores especulan que pudo haber eliminado a sus rivales para asegurar su posición. Este ensayo profundiza en esta intrigante hipótesis. Examinaremos la evidencia disponible y proporcionaremos una evaluación equilibrada de las acciones de Montemayor. La vida de Montemayor está envuelta en misterio. Los detalles sobre sus primeros años y orígenes son escasos. Esta falta de información solo aumenta la intriga en torno a su ascenso al poder. ¿Aprovechó las oportunidades que se le presentaron o orquestó la caída de sus rivales? Este ensayo pretende arrojar luz sobre estas preguntas. Exploraremos el contexto histórico de la época y analizaremos las vidas de los contemporáneos de Montemayor. Al hacerlo, podemos comprender mejor los factores que contribuyeron a su éxito. Finalmente, consideraremos la posibilidad de que Montemayor fuera un estratega astuto. Puede que se haya aprovechado de las desgracias de otros sin recurrir a malas artes. La falta de pruebas concretas dificulta llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, al examinar cuidadosamente la información disponible, podemos obtener una comprensión más profunda de esta compleja figura histórica. El ascenso de Diego de Montemayor a la prominencia coincidió con la caída de varias otras figuras importantes de la región. Esta correlación ha llevado a algunos a sospechar que Montemayor jugó un papel activo en su desaparición. Uno de los ejemplos más notables es Luis de Carvajal. Carvajal era una figura poderosa que ocupaba la gobernación del nuevo Reino de León. Sin embargo, cayó en desgracia con la Inquisición española debido a acusaciones de practicar el judaísmo en secreto. Su arresto y posterior muerte crearon un vacío de poder que Montemayor finalmente llenó. Otro rival que tuvo un final prematuro fue Gaspar Castaño de Sosa. Castaño de Sosa dirigió una expedición no autorizada a Nuevo México desafiando las órdenes del virrey. Este acto de insubordinación condujo a su captura y ejecución en 1593. Con Castaño de Sosa fuera del panorama, Montemayor se enfrentó a un obstáculo menos en su camino al poder. Alberto del Canto, otra figura prominente, también experimentó una caída en desgracia. Si bien logró evitar la ejecución, se vio envuelto en disputas legales y perdió gran parte de su influencia. Este declive coincidió con el ascenso de Montemayor, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible conexión. Es importante tener en cuenta que la correlación no implica causalidad. Si bien Montemayor, sin duda, se benefició de las desgracias de sus rivales, no hay pruebas concretas que sugieran que fue directamente responsable de su caída. La posibilidad de que Diego de Montemayor orquestara la caída de sus rivales es intrigante. Sin embargo, es crucial examinar esta hipótesis con ojo crítico. Si bien el momento de su ascenso al poder es sospechoso, la falta de pruebas concretas arroja una sombra de dudas sobre esta teoría. No hay casos documentados de Montemayor participando en conspiraciones o conspirando contra sus rivales. Mantuvo un perfil relativamente bajo en comparación con otros conquistadores, que a menudo estaban envueltos en disputas públicas y luchas de poder. Esta discreción dificulta la evaluación de sus verdaderas intenciones y acciones. Además, la caída de sus rivales puede atribuirse a sus propias acciones y al turbulento clima político de la época. La caída de Luis de Carvajal, por ejemplo, se debió principalmente a sus creencias religiosas y a la implacable persecución de la Inquisición de aquellos considerados herejes. Del mismo modo, la ejecución de Gaspar Castaño de Sosa fue consecuencia directa de su insubordinación hacia el virrey. Su decisión de liderar una expedición no autorizada fue un grave error de cálculo que finalmente le costó la vida. Si bien es tentador tejer una narrativa de intriga y traición, la evidencia disponible no respalda la afirmación de que Montemayor eliminó activamente a sus rivales. Su ascenso al poder parece ser una combinación de circunstancias, maniobras estratégicas y la capacidad de capitalizar los errores de otros. Para comprender verdaderamente el ascenso de Diego de Montemayor a la prominencia, debemos considerar el contexto histórico en el que operó. La conquista y colonización española de las Américas estuvieron marcadas por una feroz competencia, alianzas cambiantes y una lucha constante por el poder. La ambición impulsó a muchos conquistadores que buscaban riqueza, gloria e influencia en este nuevo mundo.
Esta ambición a menudo condujo a rivalidades, traiciones e incluso violencia a medida que los individuos competían por el control de la tierra, los recursos y la mano de obra indígena. La corona española, ansiosa por consolidar su control sobre su vasto imperio americano, a menudo luchaba por mantener el orden y el control sobre sus ambiciosos súbditos. Los virreyes y otros funcionarios ejercían un poder considerable, pero a menudo estaban muy alejados de las realidades sobre el terreno. Esta distancia permitió a individuos astutos como Montemayor maniobrar dentro del sistema y promover sus propios intereses. Montemayor parece haber sido un maestro en navegar las traicioneras aguas de la política colonial. Comprendió la importancia de cultivar relaciones con aquellos en el poder, evitando al mismo tiempo el conflicto abierto siempre que fuera posible. Esta capacidad de adaptación al panorama político en constante cambio fue crucial para su supervivencia y éxito final. Para iluminar aún más la historia de Diego de Montemayor, es esencial examinar las vidas de sus contemporáneos. Estos individuos, tanto aliados como rivales, moldearon el panorama político del México colonial y jugaron un papel en el ascenso de Montemayor al poder. Luis de Carvajal, Gaspar Castaño de Sosa y Alberto del Canto fueron solo algunas de las figuras prominentes que se cruzaron con Montemayor. Cada hombre poseía sus propias ambiciones, fortalezas y debilidades, y sus interacciones con Montemayor revelan la compleja red de relaciones que definió esta era. En las siguientes secciones, profundizaremos en las vidas de estos individuos. Al comprender sus motivaciones y acciones, podemos obtener una comprensión más rica de los desafíos y oportunidades que enfrentó Diego de Montemayor mientras navegaba por el mundo de la política colonial mexicana. Sus historias, entrelazadas con la de Montemayor, pintan un cuadro vívido de una época marcada tanto por la gran ambición como por el gran peligro. Fue una época en la que las fortunas se podían hacer y perder en un instante, y donde la supervivencia a menudo dependía de la capacidad de uno para adaptarse, elaborar estrategias y superar a sus rivales. Luis de Carvajal fue un conquistador nacido en Portugal que llegó a Nueva España en 1568. Rápidamente ascendió de rango, ganándose una reputación por su destreza militar y habilidades administrativas. En 1579 se le otorgó la gobernación de la recién establecida provincia de Nuevo Reino de León. La gobernación de Carvajal estuvo marcada tanto por el éxito como por la controversia. Supervisó la fundación de varios asentamientos y promovió activamente la exploración y colonización de la región. Sin embargo, también enfrentó acusaciones de brutalidad hacia las poblaciones indígenas y se involucró en conflictos con otros colonos españoles por la tierra y los recursos. El mayor desafío de Carvajal, sin embargo, provino de su propia familia. Era descendiente de judíos conversos, individuos obligados a convertirse al cristianismo durante la Inquisición española. A pesar de su adhesión externa al catolicismo, los rumores sobre las prácticas judías secretas de Carvajal llegaron a oídos de la Inquisición. En 1589, Carvajal y varios miembros de su familia fueron arrestados por la Inquisición bajo cargos de herejía. Fue encarcelado y torturado, y finalmente murió en prisión en 1591. La caída de Carvajal creó un vacío de poder significativo en el nuevo Reino de León, que Diego de Montemayor eventualmente llenaría. Gaspar Castaño de Sosa fue otra figura ambiciosa que se enfrentó con las autoridades en el México colonial. Se desempeñó como alcalde de Saltillo, un asentamiento ubicado dentro de la jurisdicción del Nuevo Reino de León. Impulsado por la sed de exploración y riquezas, Castaño de Sosa organizó una expedición a Nuevo México en 1590. Partió con un gran grupo de soldados, colonos y sus familias, con la esperanza de establecer una presencia española en la región y descubrir valiosos depósitos minerales. Sin embargo, la expedición de Castaño de Sosa no fue autorizada por el virrey, quien la consideró un desafío directo a su autoridad. El virrey envió tropas para interceptar a Castaño de Sosa, quien finalmente fue capturado y llevado de regreso a la Ciudad de México encadenado. Las acciones de Castaño de Sosa fueron vistas como un grave acto de insubordinación. Fue declarado culpable de desobedecer las órdenes del virrey y condenado a muerte. 1593 sirvió como un claro recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden establecido en el México colonial.
Alberto del Canto, un explorador nacido en Portugal, jugó un papel importante en la exploración temprana y el asentamiento del noreste de México. Participó en expediciones por toda la región, fundando varios asentamientos y estableciéndose una reputación como un hábil hombre de la frontera. Del Canto se enfrentó con Luis de Carvajal por la tierra y los recursos, lo que llevó a una amarga rivalidad entre los dos hombres. También enfrentó acusaciones de brutalidad hacia las poblaciones indígenas, lo que empañó su reputación y provocó conflictos con otros colonos españoles. A pesar de sus primeros éxitos, la fortuna de Del Canto disminuyó con el tiempo. Se vio envuelto en disputas legales, perdió gran parte de su riqueza y enfrentó acusaciones de la Inquisición debido a sus orígenes portugueses. Si bien logró evitar el destino de Luis de Carvajal, la influencia de Del Canto disminuyó y finalmente se desvaneció en una relativa oscuridad. La historia de Del Canto, como las de Carvajal y Castaño de Sosa, destaca la naturaleza volátil de la vida en el México colonial. Fue una época en la que la ambición y la crueldad a menudo eran recompensadas, pero donde incluso los individuos más exitosos podían caer en desgracia rápidamente y sin piedad. El legado de Diego de Montemayor sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. ¿Fue un oportunista despiadado que eliminó a sus rivales para asegurar su posición? ¿O fue un estratega astuto que capitalizó las desgracias de otros? La falta de pruebas concretas dificulta llegar a una conclusión definitiva. Si bien el momento de su ascenso al poder es, sin duda, sospechoso, no hay pruebas irrefutables que lo vinculen directamente con la caída de sus contemporáneos. Es plausible que Montemayor se beneficiara de las desgracias de otros sin orquestar activamente su caída. El turbulento clima político del México colonial, combinado con las ambiciones y los errores de cálculo de sus rivales, creó oportunidades que aprovechó rápidamente. En última instancia, la historia de Diego de Montemayor es un recordatorio de que la historia rara vez es blanca o negra. Es un complejo tapiz tejido con ambición, oportunidad y una buena dosis de suerte. Si bien la verdadera naturaleza de sus acciones puede permanecer para siempre envuelta en misterio, su legado como fundador de Monterrey asegura su lugar en los anales de la historia de México.